donde veremos técnica para intubación endotraqueal. ¿En qué posición se debe colocar al recién nacido para intubarlo? Vamos a colocarlo. En la figura vemos que va a estar con la cabeza en la línea media, el cuello ligeramente extendido, podemos colocar un rollo debajo de los hombros y con el cuerpo recto. ¿Todo Debemos bien? ¿Se colocarlo escucha y se igual ve? que para dar ventilación a presión positiva en posición de olfateo. Esto hará que Sí, se alinee la tráquea, la vía digestiva, el esófago y la boca, permitiéndonos ubicar las estructuras anatómicas. Errores que suelen producirse: que esté hiperextendido, como en la figura B, o que esté muy flexionado. Y debemos ajustar la cama del bebé a una altura que esté más o menos a la altura del abdomen del operador o en la parte inferior del pecho del operador. Importante, la posición del laringoscopio. Debemos sostenerla con la mano izquierda, colocar el pulgar sobre la superficie superior del mango y con la hoja siempre apuntando en dirección opuesta hacia la cavidad oral del recién nacido. Bien, ahora vamos a realizar el proceso de intubación. Primero, prepararnos para introducir el laringoscopio e identificar los puntos de referencia. Para prepararnos, colocamos al recién nacido en posición correcta, en la posición que habíamos dicho en la diapositiva anterior. Estabilizamos la cabeza del bebé con la mano derecha y con el dedo índice abrimos la boca del recién nacido. Esto nos permitirá introducir el laringoscopio. Vamos a introducir el laringoscopio en el lado derecho de la boca y lo deslizamos hacia el lado izquierdo, desplazando la lengua. Avanzamos con la hoja hasta que quede en una posición en la que podamos identificar las estructuras anatómicas. Para desplazar el laringoscopio, nunca levantar el laringoscopio en forma de palanca, no doblar la muñeca, porque esto va a hacer que lesionemos los labios y las encías del recién nacido. Debemos levantar el laringoscopio en la dirección en la que apunta el mango. Bueno, entonces, para la intubación endotraqueal es importante que el bebé esté en una posición de olfateo, como la que ustedes ya saben, que es la misma que se utiliza para el bolseo con máscara. El operador que va a hacer la intubación se coloca atrás de la cabeza del paciente, generalmente y es el médico, el patólogo, y lo que hace es tomar el laringoscopio con la rama adecuada. La rama se mide de acuerdo a la longitud que hay entre la nariz, eh, perdón, la boca y la oreja, el trago, y ahí esa es la rama adecuada que va para ese paciente. Cuando el operador hace esta maniobra de la laringoscopía, es mirar y buscar las cuerdas vocales, que en los recién nacidos y en los bebés lactantes es muy anterior y es cortita, por lo tanto es un poco más difícil que encontrarla en los adultos. La ventaja que tiene es que hay que hacer menos fuerza levantando para arriba con la mano izquierda el mango del laringoscopio. Siempre se entra ustedes parados atrás o el operador parado atrás de la cabeza del paciente, se entra de la comisura del lado derecho de la boca y se lleva el laringoscopio hacia el medio, corriendo la lengua hacia la izquierda, desplazándola para poder ver la laringe. Esta maniobra que dice acá, que es la de doblar la muñeca, es una maniobra que no debe hacerse, no doblar la muñeca. ¿Por qué? Porque lastima acá, ven donde tengo el cursor del mouse, lastima la encía, por supuesto que no tiene dientes. Si estuviéramos intubando a un chico más grande, podríamos romperle los dientes. Lastima la encía y el labio superior. Entonces, la maniobra correcta es esta, es levantar el laringoscopio en forma ascendente, hacia arriba, y no hacer palanca. Eso es muy importante. De esta forma, nos permitirá desplazar hacia adelante o hacia atrás y no lesionar la vía aérea. Estas son las estructuras que debemos identificar. Vamos a identificar a nivel de la vallécula epiglótica, la epiglotis, debajo del epiglotis las cuerdas vocales y entre las cuerdas vocales la glotis, que es por donde debemos introducir el tubo endotraqueal, y debajo de toda la vallécula el esófago. No hay... Esta foto está muy buena
Y es lo que se ve cuando uno pone el laringoscopio en la posición correcta, desplaza la lengua, levanta el laringoscopio y puede observar estas estructuras. Imagínense que ustedes son el operador que está haciendo la intubación, están detrás de la cabeza del paciente, por lo tanto, lo que están viendo hacia acá arriba, donde tengo el cursor, sería como la posición donde está la nariz del bebé, está hacia arriba. Y nosotros estaríamos atrás de la cabecita. Esto que se ve acá es la epiglotis, que es una estructura anatómica cartilaginosa que tiene movilidad y lo que hace es moverse para proteger la vía aérea para que no entre ni líquido ni comida y podamos hacer una respiración coordinada cuando comemos. Y esto que se ve acá, que son dos, como si fueran dos cuerdas nacaradas, como si que estuvieran armando una B corta invertida, son las cuerdas vocales. Lo que está atrás es el esófago, que es como una cavidad virtual que solamente se abre si lo levantamos. Y es donde generalmente, si nosotros no hacemos bien esta maniobra de la laringoscopía y vemos bien las cuerdas vocales, es donde va a ir el tubo endotraqueal. Y está mal que vaya al esófago. Entonces, si se logra ver esta imagen, que es la epiglotis, ¿sí? Y que es la B corta invertida, el tubo endotraqueal va aquí adentro, esta cavidad, y se llama glotis. No hay que introducir demasiado ni muy poco. Hay un punto que debemos entrenarnos para llegar a él y poder colocar el tubo endotraqueal. 6 secreciones la aspiramos con un catéter de 10 o 12 French para eliminarlas. En estos esquemas tenemos entonces que de acuerdo a la posición del laringoscopio podríamos estar o demasiado adentro o no introducirlo lo suficiente. Entonces tenemos que el problema va a ser, si no se introdujo lo suficiente el laringoscopio, vamos a ver que la lengua va a estar colgando y nos obstruye la vista. Vamos a ver una imagen similar a la que vemos a la derecha y la acción que debemos realizar es introducir la hoja un poco más. Otro error es que el laringoscopio está introducido demasiado. Entonces vamos a ver las paredes del esófago rodeando a la hoja. Algo más similar a lo que vemos acá, las paredes del esófago rodeando la hoja y la luz del esófago. La acción que debemos realizar, vamos a ver la parte 2 del capítulo 5, vías aéreas alternas, hice el donde 10, veremos técnica perdón. para intubación endotraqueal. ¿En qué posición se debe colocar al recién nacido para? En la diapositiva anterior, Perdón. estabilizamos la cabeza del bebé con la mano derecha y con el dedo índice en la que podamos. Estas son las estructuras que no hay microscopio, podríamos estar o demasiado adentro o no introducido. Bueno, esto es lo que pasa cuando uno entra poco con el laringoscopio, no llega, no llega. Lo que se ve es la lengua. Esto que se ve acá con estos puntitos grises es la lengua. Y acá a la derecha en la foto, uno ve algo que no hay ningún orificio. Si lo introducimos demasiado, o sea, usamos una rama muy larga o la introducimos a la misma rama demasiado, corremos el riesgo de esto, de pasarnos de largo, de ver esto. Y lo que estamos viendo en realidad es el esófago, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer acá, en esta de abajo, es retirar la rama hacia atrás y en esta de acá de arriba hay que introducirla un poco más hasta que esté perfecto y ver la glotis, que es la de las dos, la de B corta invertida, que son las dos cuerdas vocales nacaradas. Ay, no sé por qué se me va para atrás. Vamos a ver que la lengua va a estar colgando y nos obstruye la vista. Vamos a ver una imagen similar a la que vemos a la derecha y la acción que debemos realizar es introducir la hoja un poco más. Otro error es que el laringoscopio está introducido demasiado. Entonces vamos a ver las paredes del esófago rodeando a la hoja. Algo más similar a lo que vemos acá, las paredes del esófago rodeando la hoja y la luz del esófago. La acción que debemos realizar aquí es retirar la hoja lentamente hasta ver la epiglotis y ver la vallécula e identificar las cuerdas vocales y la glotis. Otro error que se puede producir es que el laringoscopio se introduzca hacia un lado
Esto va a hacer que veamos solo parte de la epiglotis y lo que debemos hacer es colocarlo siempre en la línea media y avanzar o retirar hasta identificar los puntos anatómicos de referencia. Ahora, una vez que identificamos las estructuras anatómicas, vamos a introducir el tubo endotraqueal. Lo primero que debemos hacer es identificar las cuerdas vocales y ya en este punto sostener el laringoscopio. Tomamos con la mano derecha el tubo, colocamos por el lado derecho de la boca del bebé con la curva cóncava hacia el plano horizontal. A medida que la punta se va acercando a las cuerdas vocales, a medida que vamos avanzando, giramos el tubo en el plano vertical para que la punta se dirija hacia arriba, hacia las cuerdas vocales. Y avanzamos hasta que las líneas guías del tubo atraviesen las cuerdas vocales. Nunca debemos forzar el tubo contra las cuerdas vocales cerradas. Hay que esperar que éstas se abran, ya que estas van a estar en constante movimiento. Y el tiempo para realizar este procedimiento van a ser 30 segundos. Caso contrario, debemos parar el procedimiento, ventilar con máscara, estabilizar a nuestro recién nacido y volver a iniciar todo el proceso. Una vez que ya se introdujo el tubo endotraqueal, debemos sostenerlo con firmeza contra el paladar del bebé y un ayudante debe retirar la guía del tubo si es que usamos una guía. Esto que está haciendo acá es muy importante. Ven que está sosteniendo con la mano derecha el tubo endotraqueal que ya está introducido y con el dedo índice lo está apretando, llevándolo hacia atrás y apretándolo contra el paladar, ¿no? Otro detalle, fíjense el realce que hay debajo del hombro, que es muy importante para mantener la posición de olfateo. Esta maniobra, sin colapsar totalmente el tubo, pero sí apretándolo, llevándolo contra el paladar, es la que nos asegura de que el tubo no se va a salir, porque si lo dejamos suelto, en cualquier movimiento se sale. Y no es una maniobra tan fácil de realizar, ni es una maniobra que no lleve un estrés, tanto para el médico como para el paciente también, que genera un poco de hipoxia. Entonces hay que tratar de hacerlo bien, rápido, en forma segura, eficaz, y que cuando se coloque la intubación, se logre la intubación, que ese tubo no se salga accidentalmente. Ese trabajo depende mucho de enfermería, porque el médico va a sostener el tubo y le va a colocar acá, ¿saben qué es esa estructura? ¿Recuerdan cómo se llama? Dispositivo piezante. Muy bien. Y esta puede estar conectada a un neopaf, que ¿se acuerdan? Es el que vimos en la otra clase que se seteaba. Entonces, cada vez que el operador aprieta acá, es como si estuviéramos haciendo un bolseo con la bolsa autoinflable, un bolseo manual. El operador se va a quedar haciendo esto, ventilando con el dedo o con la bolsa y con el otro dedo sosteniendo el tubo, ya no tiene más manos. Entonces, ahí entra la función de los operadores ayudantes. Este operador que está acá está ocultando, viendo si la entrada de aire es simétrica y si es en el tórax. También uno se nota porque el tubo se empaña, cuando sale con vapor de agua es porque está en la vía aérea, porque a veces se confunden por los sonidos respiratorios y uno ausculta que entra el aire y en realidad está en el estómago. Otra cosa que cambia es la saturación. La saturación y la frecuencia cardíaca empiezan a mejorar. Y esto que tiene acá, cuadradito, es un marcador de CO2, un capnógrafo manual, que no se usa mucho en la actualidad y que se conecta entre el tubo endotraqueal y la pieza tubo en T. ¿Para qué? Porque cuando el bebé exhala acá el aire con dióxido de carbono, si es que está bien intubado, se colorea de amarillo, si no es violeta. Bueno, y el operador importante acá que entra en acción es el que va a sujetar el tubo endotraqueal con las cintas adhesivas para que no se extube. Acá está, detector de CO2, es esto, y dispositivo de ventilación, presión positiva al tubo endotraqueal, que es esta pieza en T colocada seguramente al neopaf. Nunca hay que dejar de ventilar al paciente una vez que está intubado mientras fijamos el tubo. Siempre se ventila de forma constante. Y mientras no tengamos que hacer masaje cardíaco, hacemos 1, 2, 3, ventilo, 1, 2, 3, ventilo.
¿Se acuerdan? Esa es la secuencia. Vamos a ventilar a través del tubo endotraqueal y es importante aquí usar nuestro capnógrafo para saber si es que en realidad estamos en la vía aérea. El tiempo del intento de intubación van a ser 30 segundos. Si los signos vitales caen o empeoran, hay bradicardia o empieza a desaturar, es mejor detenerse, reiniciar ventilación a presión positiva con máscara facial y luego que esté estable volver a intentarlo. Y si fracasan estos intentos, solicitar ayuda a un profesional con más experiencia. Se puede también colocar una máscara laringe, que es lo que veremos más adelante, o continuar con la ventilación con máscara facial. Bueno, eso que dijo recién, esos tips que dijo recién de que hay que controlar, si lo puedo retroceder sin hacer lío, esto. Primero, la intubación es un procedimiento que genera hipoxia y estrés, entonces no la podemos demorar más de 30 segundos. Desde que sacamos la máscara, estábamos ventilando con la máscara, sacamos la máscara, ponemos el laringo en la boca, hasta que terminamos la intubación y colocamos el dispositivo tubo en T o seguimos ventilando con bolsa autoinflable, no deberían pasar más de 30 segundos. Por eso siempre es importante en la sala de recepción un reloj también para controlar eso o un operador que controle el tiempo. Otra forma de hacerlo es que el que está intubando haga una apnea voluntaria y aguante hasta donde ya, digamos, se quede sin aire. Cuando el que hace la maniobra se queda sin aire, significa que es el tiempo prudencial y debemos sacar el laringo y volver a voltear. No vamos, porque si no, una maniobra que, digamos, estamos haciendo para mejorar la oxigenación puede comprometerla más, empeorarla y hasta generar una bradicardia. Los recién nacidos son muy lábiles a los reflejos vagales, entonces reflejos vagales, léanlo. La bradicardia en este caso puede producir un paro cardíaco. Entonces, no más de 30 segundos o el periodo de apnea que el propio operador tolera. Si antes de los 30 segundos los signos vitales empeoran, se pone más bradicárdico o disminuye la saturación, entonces es preferible sacar el tubo, sacar el laringoscopio y no seguir intentando. Y sí proceder con un bolseo a presión positiva con la máscara. Y si generalmente, si se fracasan en los intentos, 2 intentos, hay que pedir ayuda a otro operador para que con más experiencia pueda hacer la intubación o se prueba con la máscara laringea. Ante la falla de cualquier cosa de esos, hacemos la ventilación con la máscara facial. La ventilación con máscara facial. Al colocar el capnógrafo o detector de CO2, tenemos que si estamos en la vía aérea, el dispositivo colorimétrico va a cambiar de morado a amarillo, pero si se mantiene en morado quiere decir que no nos encontramos en vía aérea. Otra forma de saber que nos encontramos en vía aérea si no tenemos un capnógrafo va a ser que la frecuencia cardíaca va a aumentar rápidamente y la saturación también rápidamente. Va a haber movimientos torácicos, la coloración del niño va a mejorar y algo importante es que en el tubo endotraqueal vamos a ver una columna de gas exhalado. Existe la posibilidad de que el tubo se encuentre en la tráquea, pero no se detecte CO2. Esto ocurre cuando el tubo está en la tráquea, pero los pulmones van a estar mal ventilados. Las causas de esto, que la tráquea esté obstruida por meconio o el tubo en sí esté obstruido por meconio o por otro tipo de secreciones. Que no se esté utilizando suficiente presión de ventilación, que la presión inspiratoria que estamos fijando en nuestros dispositivos de ventilación no sea la óptima. Que hay un gran neumotórax bilateral que no permite expandir los pulmones y que el gasto cardíaco sea demasiado bajo, lo que haría que los pulmones no intercambien CO2 y el CO2 no pueda ser detectado. Ahora al revés, existe la posibilidad de que nuestro detector de CO2 cambie de color cuando el tubo no esté en la tráquea, es decir, nos dé un falso positivo. Sí, cuando el dispositivo tenga algún defecto de fábrica y cuando también el dispositivo esté contaminado con adrenalina. Nos puede dar estos falsos positivos.
Sí, nuestro detector de CO2 no detecta un cambio y sospechamos que no estamos en la tráquea. ¿Qué debemos hacer? Lo primero va a ser quitar el tubo y reiniciar la ventilación con máscara facial. Vamos a repetir todo el procedimiento de intubación en los 30 segundos, estabilizando a nuestro recién nacido. Y si es que tenemos la duda de que está o no está el tubo en la vía aérea, debemos hacer un procedimiento de doble mirada que consiste en introducir el laringoscopio y observar las cuerdas vocales para ver si el tubo está atravesando por la glotis. Aunque en las últimas guías no recomiendan esto, ya que podemos retrasar el tiempo de reanimación y esto puede empeorar el estado de nuestro recién nacido. Ahora, para fijar el tubo, ¿qué tan profundo debe estar? ¿Cuánto debemos introducir? Hay varios métodos para saber la distancia que debemos introducir el tubo. Primero, debemos saber que la punta del tubo debe quedar en la porción media de la tráquea. Esto es aproximadamente a 1 o 2 centímetros por debajo de las cuerdas vocales, nunca muy alto porque puede extubarse nuestro recién nacido y tampoco muy bajo porque esto puede hacer que las ventilaciones sean selectivas solo a pulmón derecho y hacer que colapse el pulmón izquierdo. Para esto, el primer método que tenemos es medir la distancia del tabique nasal al trago, la DNT, y a esto le sumamos 1 centímetro. En esta imagen tenemos la distancia desde el tabique nasal hacia el trago. Medimos esta distancia y le sumamos 1 centímetro y esa será la distancia que vamos a introducir el tubo en nuestro recién nacido. Otro método es dependiendo la edad gestacional y el peso, que este es un poco más exacto. Y deberíamos tener esta tabla a la mano cuando vamos a realizar nuestro proceso de intubación. Y un método un poco más fácil de recordar es el peso en kilos más 6 centímetros. Es decir, si pesa 1.5 kilos, 1500 gramos, le sumamos 6 centímetros, sería 7.5 centímetros. Otro ejemplo, si pesa 2000 gramos, 2 kilos, le sumamos 6, deberemos introducir 8 centímetros. Este es un método un poco más fácil de recordar. Una vez que ya está colocado el tubo endotraqueal, vamos a fijarlo. Para esto colocamos la marca en centímetros de la profundidad del tubo a nivel de la comisura derecha y mantenemos fijado contra el paladar mientras fijamos. Tomamos una cinta adhesiva de aproximadamente 3 a 4 centímetros de longitud, la cortamos por la mitad en forma de pantalón, colocamos la parte que no cortamos sobre la mejilla del recién nacido y la pierna sobre el labio. La otra pierna la vamos a envolver alrededor del tubo endotraqueal, dejando una pequeña lengüeta siempre para retirar posteriormente. Y posterior a esto debemos verificar la altura a la que está el tubo. Hay dos métodos. Primero podemos escuchar con el estetoscopio a ambos lados del tórax del recién nacido, asegurándonos que haya ruidos respiratorios y movimiento simétrico a los dos lados. Esto quiere decir que está a una altura adecuada y que los dos pulmones están insuflando adecuadamente. Si está selectivo hacia la derecha, vamos a tener que no habrá ruidos a nivel del campo pulmonar izquierdo. Es más frecuente que el tubo accidentalmente se deslice más de la cuenta, y si es así, se va hacia el bronquio fuente derecho, siempre, porque es el bronquio fuente que está como más accesible después de la carina, ¿sí? En la división de los dos bronquios fuentes, el bronquio fuente izquierdo es más perpendicular, el bronquio fuente derecho es más longitudinal, entonces es más probable que el tubo siga esa dirección, lo cual es muy peligroso. ¿Por qué? Porque estaríamos dando toda la presión positiva a un solo pulmoncito, pudiendo generar un neumotórax. O sea, fíjense todos los detalles que hay que tener en cuenta. No solamente la maniobra de la laringoscopía para ver las cuerdas vocales y introducir el tubo, sino cómo sujetarlo, cuánto se introduce y después ver que no se tape de secreciones o de líquido amniótico o de meconio, etcétera, etcétera, etcétera. El otro método es realizando una radiografía de tórax para confirmar
la ubicación y la altura del tubo. Para esto el tubo debe estar a una altura entre la primera y segunda vértebra torácica, por encima de la carina. Recordemos, la carina va a estar entre la tercera y cuarta vértebra torácica, así que un poco más arriba de esto. Vemos, tenemos la carina a nivel de la tercera, cuarta vértebra torácica y el tubo debe estar entre la primera y segunda, no muy alta ni muy baja. Y esto hará que los pulmones estén insuflados de forma adecuada. Si está muy profundo, vamos a tener que seguir a selectivo al lado derecho por la anatomía de los bronquios y el pulmón izquierdo va a estar totalmente colapsado. Tendremos que retirar el tubo unos centímetros para que se quede a una altura adecuada y pueda insuflar el pulmón. Y finalmente, que esté a una Se altura entiende adecuada que tenemos y un pueda doble insuflar el riesgo acá. pulmón. Si va hacia el tubo, hacia el bronquio fuente derecho, estamos hiperinsuflando el pulmón derecho y el pulmón izquierdo se queda sin ventilación, entonces se atelectasia. Y si acá en el derecho produjéramos un neumotórax, nos quedamos sin ninguno de los dos pulmones. Entonces, luego de haber intubado al paciente, si el paciente no mejora, hay que tener en cuenta varias cosas. Hay una sigla que nosotros decimos DOPE, que es de fijarse si está desplazado, muy metido o muy fuera, o si está obstruido, si hay secreciones, si es líquido amniótico, sobre todo si es meconial. P de neumotórax, y E de falla en el equipo, que puede ser que se desconectó el oxígeno, que puede ser que el Neopaf no le dimos el arranque o no levante buena presión, o que esté mal conectada la bolsa al tubo endotraqueal. Muchas cosas pueden pasar en esa situación. Y finalmente, ¿qué pasa si colocamos el tubo endotraqueal, pero el Bueno, ahí estado lo del está paciente ha diciendo. sido después de la intubación? Empieza a empeorar. Entonces debemos plantearnos que hay algún problema en la intubación y para esto nos sirve el acrónimo DOPE. Esta mnemotecnia significa D, que el tubo esté desplazado o que el tubo esté obstruido por alguna secreción, P, que haya neumotórax y la E, que haya fallo en el equipo. Eso es todo en esta charla. En la siguiente charla veremos la tercera y última. Bueno, ahí se sumaron más. ¿Por qué preguntan si hay clase normal hoy? ¿Por lo de los exámenes? Sí, porque como mañana estaba el parcial de esta materia, por ahí no lo hacían. Ah, no por lo menos no me avisó nada María Esther que hoy no diera la clase. La semana pasada sí me dijo. Así que hoy sí es la clase normal. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Lo que vieron recién es lo más complejo que puede pasar en una sala de recepción, que es la intubación endotraqueal. Para mí es más complejo que masajear, es más complejo que bolsear con máscara, es más complejo que pasar la adrenalina, que es mucho más complejo que canalizar la vena umbilical, donde la tarea de ustedes como enfermeros es muy importante. Se dieron cuenta que hay muchos detalles y muchas cuestiones técnicas que hay que estar mirando y observando y que un solo operador no lo puede hacer. Es acá donde se ve lo importante que es trabajar en equipo, es tener el material preparado, es conocerse, ¿sí? Para tener una buena comunicación en ese equipo, para que esta maniobra se haga rápido y eficazmente. Hasta acá, ¿tienen alguna pregunta? Sí, profe. Clarisa. Vi cuando en el video explica que se puede sacar por el peso más los 6 centímetros, no sé si no escuché bien, pero no entendí bien esa parte. Es decir, uno elige, no es el diámetro del tubo endotraqueal que vamos a colocar. Generalmente hay tablas en todas las recepciones donde dicen, de acuerdo al peso del bebé, porque casi siempre esta maniobra de intubación se tiene que hacer en un paciente prematuro, casi siempre. Entonces, el prematuro tiene un bajo peso. Entonces, el tubo endotraqueal se elige en relación al peso y se elige alrededor de un 2,5 o un 3.
Eso es el diámetro del tubo. Pero lo que está diciendo del peso más 6 centímetros es hasta dónde se introduce el tubo. El tubo endotraqueal, cuando vayamos a la sala de simulación, van a ver que tiene unas rayitas, y esas rayitas significan los centímetros que se introducen. Entonces, si pesa 1,5 kilos y es peso más 6, hay que introducirlo hasta 7,5. Es decir, tenemos que ver el 7,5, el número 7 y un poquito más, o entre 7 y 8 al labio, y ahí se fija. Esa es una regla de cómo calcular hasta dónde introducir el tubo. Después uno lo oculta, ve que entre simétrico en los dos emisoras, le saca la radiografía, ve que no esté metido, ve que esté por encima de la carina, pero uno tiene que en algún lugar, en algún centímetro, en alguna longitud, dejarlo. Y esa es la forma de calcularlo. Hay tablas para todo eso. Perfecto, gracias, ahí lo entendí. Bueno, vamos a seguir entonces ahora con un video que está en el Profe. aula. Sí. Lo de las cuerdas vocales cuando estamos entubando, o sea, ¿lo vemos nosotros? ¿Se ve, o sea, nosotros lo podemos ver o se ve a través de algo? No, directamente el que está haciendo la maniobra lo ve. Hace la maniobra. Esto es como cuando uno agarra el laringo, es esta forma, ¿no? El laringo tiene una ramita que va para allá y levanta la epiglotis. Uno hace así y ve las cuerdas vocales. Directamente se ven, como una B invertida, se ve. No necesita ningún dispositivo. Ahora con el tema del COVID surgió El el laringo no tiene laringoscopio con video laringoscopía, donde uno, para no estar tan cerca de las secreciones del paciente y disminuir el riesgo de contagio, más allá de la máscara y todo, el laringo tiene como un televisorcito, donde se ve las cuerdas vocales. No lo tenemos en el hospital, en pediatría, ni en neo. ¿Alguien más preguntaba algo? No, yo comenté que me parece el laringo debe tener como una linternita, me parece. Sí, tiene una Si no lucecita. me recuerdo mal. Tiene una lucecita que cuando uno lo arma, lo engancha, ya lo vamos a hacer en la sala de simulación, esa luz se prende automáticamente. Ahora vienen con una lucecita que no es con foquito, sino que es de fibra óptica o algo así, que directamente uno abre la rama y se enciende la luz. Antes tenía un foquito que se enroscaba y se desenroscaba, lo cual era un peligro también, porque si estaba mal enroscado podía caer en la vía aérea. Viene con tubo LED, Susana, ahora creo, los últimos modelos. Sí, Es una fibra, sí, es una fibra LED, entonces. sí, es LED, es chiquitito, ínfimo, que con una pilita tiene para mucho tiempo. Qué bueno. Aparte la calidad de la luz debe ser mucho mejor, mucho más blanca. Imagínense Es blanca ustedes, pura, sí. claro, No tiene, viste que los foquitos te largan como un amarillento, no. un Es amarillento. blanca. Sí. Imagínense ustedes que cuando abren la boca del bebé, se forman como una especie de, poco académico, pero como de globitos de saliva. Entonces a uno le refleja eso y no ve bien adentro de la boca. Muchas veces hay que aspirar cuando está haciendo la laringoscopía. Hay que aspirar la boca para recién hacer una buena laringoscopía y ver bien a través del, o sea, sin que haya secreciones, ver bien las cuerdas vocales. Si uno no ve las cuerdas vocales, no debe meter el tubo endotraqueal porque seguro que va a ir al esófago. Entonces, lo más importante de la intubación es la laringoscopía. Y si el laringoscopio tiene una luz deficiente, mala, amarillenta, como tenían antes, cuesta mucho más. Susana, una consulta porque yo entré tarde, cuestiones de internet. Escuché que decía que teníamos que esperar 30 segundos. Sí. Haciendo movimiento. Diciendo que tenemos el minuto de oro, recapitulando lo anterior. 30 segundos no es mucho, No, sabiendo que igual, tenemos el minuto de oro. no. O Igual esos 30 eso, están dentro del minuto. Esa es mi no. pregunta. Digamos, nosotros tenemos 30 segundos para ver si lo estimulamos y respira. Si no, lo empezamos a bolsear. Si no reacomodamos,
y volvemos a bolsear. Ahí ya tenemos tenemos 1 minuto. O sea, ya pasó 1 minuto. Si eso no pasa, ahí recién, que ya estaríamos en el 1,5 minutos, intentamos la intubación. Ya nos salimos del algoritmo. Y esos 30 segundos son solamente de la maniobra de intubación, no se cuentan dentro del algoritmo. Ahí está, esa era mi pregunta, si esos 30 estaban dentro, porque como decían 30 segundos, tanto tiempo, digo yo, teniendo en cuenta el minuto Pero de 30 oro. segundos la maniobra, o sea, previamente yo lo oxigené. Sí, previamente todo lo con anterior, bambú. sí, me lo supuse. La pregunta mía es si esos 30 segundos estaban dentro del minuto o fuera. O sea, estaban fuera entonces. Exacto, están fuera. Se supone que yo ya lo oxigené lo ventilé durante 1 minuto, lo estimulé, lo sequé, lo ventilé y no mejora. Lo reposicioné, lo seguí ventilando y no mejora. Bueno, lo vamos a intubar. Listo. Preparamos todo, intubamos, metemos el laringo, 30 segundos. Más de eso no podemos. Después, si con eso no mejora, digamos la frecuencia cardíaca, tendríamos que hacer masaje. Si con eso no mejora la frecuencia cardíaca, tendríamos que ir a la adrenalina. Esos serían los pasos del algoritmo. Bueno, seguimos. Lo que yo les quiero mostrar ahora es un video que está en el aula, tal vez ustedes ya lo vieron, y tiene que ver con la aplicación del surfactante. El surfactante es como un detergente, es algo que le está faltando al bebé prematuro. Vuelvo a decir que la mayoría de las veces que hay que hacer reanimación en sala de parto es porque son prematuros. Si son prematuros, no tienen el pulmón maduro. El pulmón maduro significa la formación de surfactante, que la hacen los alvéolos. Dentro de los alvéolos, las células que se llaman neumáticos tipo 2. Y si no tiene surfactante, el pulmón se colapsa. O sea, los alvéolos se colapsan. Entonces, vamos a tener una enfermedad, por ejemplo, en la membrana hialina. El paciente o va a tener dificultad respiratoria o va a tener apnea. Entonces, cuando llegamos... Es lo mismo, profe, que puede producir un bebé de una madre diabética, ¿no? No. Que la mamá diabética provoque déficit de surfactante. Sí. O entendí ¿Solo mal el hecho de ser diabética? El bebé que al ser grande reacciona como un bebé prematuro. No. Entonces te confundías. El hijo de madre diabética tiene otros problemas. El más importante es metabólico y es la hipoglucemia. Y otro problema que tiene es, antes de la hipoglucemia, es salir del canal de parto, porque son bebés grandes, macrosómicos, y tienen generalmente los hombros muy anchos, ¿sí? Entonces cuesta sacarlo. Y esos bebés pueden tener una distocia de hombro al tratar de salir por el canal de parto. Después hacen lo que se llama la hipoglucemia por el aumento de la liberación de insulina propia, pero no van a hacer una membrana hialina simplemente por ser hijo de madre diabética. La membrana hialina la hace el prematuro. Ustedes cuando estudien prematurez, ahí van a ver la enfermedad de membrana hialina. Pueden ver otras complicaciones, como la enteritis necrotizante, el NEC, que se llama, pero no por ser hijo de madre diabética. Gracias. No, de nada. No me acuerdo a dónde iba. Lo del surfactante, que cuando no lo tiene el bebé y no se pudo madurar el pulmón a tiempo, es decir, de pasarle la betametasona a la mamá 48 horas antes del parto, o de la cesárea, del nacimiento me refiero, entonces puede tener esto de la enfermedad por membrana hialina, déficit de surfactante, bueno, los alvéolos se colapsan, pulmón húmedo, más o menos todo lo mismo. Uno ya lo intubó, uno ya lo llevó a la terapia, uno le puso el respirador, uno le puso PEP. ¿Se acuerdan que era la PEP? A ver si alguien se acuerda que era PEP. Se lo ponemos con el respirador o el Neopaf. ¿Lo del tubo T? No. La presión positiva. ¿Quién está hablando, Micaela? Y tenía otra palabra más, pero no me acuerdo. Es presión positiva, pero al final de la expiración. P, E, E, T.
Eso, no sé usar el pizarrón del Zoom. Ah, yo decía la intermitente manual. ¿Mm? Bueno, PEP. La intermitente manual es la de abajo, es PIM, presión inspiratoria máxima. Entonces, el PEP es presión positiva que yo le pongo para que cuando expire, largue el aire, haya aire, le quede aire adentro del alvéolo y no lo cierre, que no lo colapse, porque no tiene surfactante. Pero si con todo eso el bebé no mejora, y los pulmones siguen estando blancos, húmedos, está hipóxico, no mejoran, yo le voy a aplicar surfactante farmacológico, como si fuera la adrenalina, pero surfactante. Y en vez de ser por vía endovenosa, es por vía endotraqueal. Lo tengo ya intubado y le paso el surfactante que viene en una ampollita, se lo paso directamente por vía endotraqueal. No van a decir nunca el surfactante se pasa por vía endovenosa o intramuscular, porque si se pasa endovenosa podemos generar una embolia porque es como un detergente, como una sustancia grasa. Entonces, no, es intratubo. Por eso les voy a compartir el video, a lo mejor ustedes ya lo vieron porque está en el campus, pero si no, lo vemos y lo charlamos. Está en portugués, pero se entiende. Iremos demonstrar a administração de surfactante exógeno, chamando atenção para os cuidados antes, durante e depois a aplicação do surfactante. Lembrando que a criança irá permanecer. Bueno, lógicamente lo que está diciendo es que se va a hacer la demostración de la aplicación de surfactante, pero a mí me gusta que ustedes puedan ir mirando y diciéndome qué es lo que ven acá en esta situación. El bebé, ¿dónde está ubicado? La cervocuna. Muy bien. ¿Qué temperatura tiene que tener la cervocuna? Se debe estar 36, regulando 37 grados. Bien, de 36, estos cuadraditos. Ustedes cuando vayan a trabajar a una neo o a una sala de recepción tienen que saber qué modelo de cervocuna tiene, cómo se maneja, cómo se regula. ¿Qué es lo que se ve acá? Y creo que es todo esto. Ni idea porque no se ve bien. Ah, pensé que estaba hablando de Tiene los dos numeritos, porque no los relojitos. veo. La presión, Eso es Sí, para el ese- dispositivo para manejar la presión. Sí, el dispositivo PSNT está acá, miren el cursor, está entubado el paciente. Este es el tubo que está medio tirado hacia el costadito y está conectado al dispositivo tubo en T. Y esto es el NeoPAF, que es lo que ustedes ya lo mostramos en otras clases. Si quieren lo vemos de vuelta en un video, que es lo donde uno le da la PIM, presión inspiratoria máxima, y el PIP, y la FiO2. También tienen que saber manejar eso. ¿Qué es esto que se ve acá? Estas dos. Son dos aparentemente diferentes. Acá hay un suerito, miren. Monitores. No. Es para administrar sustancias, líquidos, por vena, generalmente. Sí, por vena. ¿Para qué es? Para administrar sustancias, acá tienen un suerito, son bombas de infusión. De acuerdo a donde ustedes estén trabajando, van a ver distintos modelos de bombas de infusión. Desde unas cuadradas, grandotas así, viejas como las Brown, hasta estas de último modelo, que son las empujas jeringas. Hay distintos, eso es maniobrabilidad pura de enfermería. Manejar las bombas de infusión, colocar las guías de suero, porque si este bebé llegó a esta instancia de estar intubado, de tener que pasarle surfactante, seguramente está canalizada la vena umbilical, seguramente está conectado a un suerito que se prepara acá, que se los indica el médico. Y el suerito, o la adrenalina, en el caso de que estuviera con un goteo de adrenalina, si está peor, más comprometido el paciente, si salió del paro, va todo por bomba de infusión endovenosa, que se mide en mililitros hora, ¿sí? No se usa más la chapita ni
el macro microgotero, eso solamente para las expansiones, y ya casi que se hacen con forma manual con jeringa. Estas son bombas de infusión. Infusión es infundir, pasar una sustancia a través de venas. Bueno, y acá van a ver que tienen jeringas, las ampollitas de surfactantes seguramente están. Y bueno, yo porque también quiero que ustedes, si alguna vez tienen la oportunidad de ir al hospital, o cuando vayamos a la sala, o cuando estén en un lugar de trabajo, puedan observar todos los elementos que hay y tratar de comprender cómo funciona cada uno. Si está ahí es porque se usa, entonces hay que saber cómo se usa. Empieza a sonar una alarma, uno tiene que saber por qué está sonando la alarma, ya sea del monitor, del saturómetro o de las bombas de infusión, ¿sí? Porque a lo mejor detectaron aire, porque se quedaron sin líquido, porque se obstruyeron, porque la guía se dobló, entonces la bomba marca una obstrucción. Todo eso es métier de enfermería. Y se van a encontrar con diferentes modelos en los distintos lugares de trabajo, ¿sí? Em decúbito dorsal, durante todo o procedimento, sempre de maneira confortável, garantindo o bem-estar da mesma. Então vamos iniciar com o preparo do material, lembrando que o surfactante deve ser aplicado em temperatura ambiente, por isso ele deve ser retirado previamente da geladeira e aquecido naturalmente, sem agitar, e esse aquecimento em no máximo 30 minutos. El surfactante es un fármaco, entonces se conserva en la heladera, pero si lo vamos a utilizar, y eso también depende de enfermería, hay que sacarlo por lo menos 30 minutos antes de utilizarlo. Es decir, para no introducirlo en el tubo endotraqueal, en el cuerpito del bebé, a una temperatura baja. Recuerden que los bebés son muy lábiles a la noxa de la hipotermia, y las sustancias también tienen que ser todas las que estén a una temperatura ambiente. O procedimento deve ser totalmente asséptico, para isso a gente tem que garantir esse cuidado para a criança. Vamos lá. Iniciando com a higienização das mãos. E a gente irá usar o papel da luva estéril como uma base de apoio para o material a ser utilizado. Então a gente vai usar uma seringa de 3 ml ou de 5 ml, dependendo da quantidade de surfactante, da dose, dependendo do peso. Uma sonda traqueal de aspiração. Lo que la enfermera acá está haciendo es armar un campo estéril. Puede ser una compresa o puede ser el mismo papel envoltorio de los guantes estériles, donde ahí le va dejando todo lo que después se va a utilizar. Esto tiene que ser todo estéril, porque va directamente a la vía del tubo endotraqueal. Que deverá ser cortada no tamanho do tubo orotraqueal, de forma que a mesma seja colocada para que o surfactante possa ser aplicado no terço médio da traqueia, garantindo que não será feita de forma seletiva. Que va a entrar al tubo. Tienen que tener la precaución de que esa sondita no sea más larga que la longitud del tubo. O sea, no puede salirse del tubo, pero tiene que tener la longitud del tubo. Então iremos aspirar o surfactante com a seringa, já na Ahí va a dose cargar el calculada. surfactante. La dosis es por peso. La indica el médico. Es una sustancia blanca, lechosa. Então, uma vez No puede pasar nunca por vía colocado endógena, se darían cuenta o enseguida. surfactante na seringa, o mesmo deverá ser introduzido para preenchimento da sonda de aplicação do surfactante. Com a sonda preenchida com surfactante, Entonces, primero hay que, como decimos nosotros, purgar la sonda, o sea, la tenemos que llenar todo el recorrido de la sonda con surfactante. Infundir un poquito hasta que salga una gotita por el extremo de la sonda. ¿Para qué? Para no pasar, digamos, para Aire. utilizar, sí, aire, igual esto va a la vía aérea,
en las venas es importantísimo eso que dice Cristian, de no pasar aire, pero esto va a la vía endotraqueal, o sea que no habría demasiado problema. Pero el problema es depurgarlo. ¿Para qué? Para tampoco, para saber lo que le estamos dando. Eso que nosotros le purgamos es lo que después, cuando terminemos de pasarle, todo lo que le tenemos que pasar va a quedar ahí. No lo vamos a poder sacar de ahí. Por lo que veo acá, porque ahora amplío la imagen, esto está conectado ya a un respirador, no es un Neopaf, está conectado a un respirador. Si fuera el Neopaf con pieza en T, tendrían que estar haciendo alguien esta maniobra. A criança bem oxigenada e as manobras de recrutamento realizadas, iremos introduzir a sonda até o terço médio da traqueia, Hay que desconectarlo, el respirador, aplicar embolos em Embolo. 10 a 20 segundos, 10 segundos. conectar o balão autoinflável e ventilar a criança E aí por ventilamos por 1 minuto no máximo, com uma frequência em torno de Una 60, frecuencia rápida. uma pressão más o menos suficiente para 1 minuto, empurrar o surfactante para o pulmão. para empujar el surfactante y que llegue bien a los alveolos. Feito isso, devemos Hecho eso, se conecta conectar novamente no nuevamente respirador a la manguera del respirador. e a partir daí temos que monitorar os sinais vitais a cada 15 minutos dentro da primeira hora. Se possível, não aspiramos o tubo nas próximas 2 horas, a menos que ela tenha uma obstrução importante desse tubo. E a reutilização do surfactante numa segunda dose vai ser individualizada dependendo da evolução dessa criança. Es decir, uno no tendría que aspirar, porque si uno aspira el tubo antes de las 2 horas, es probable que lo saquemos al mismo surfactante que pusimos. Entonces habría que tratar de no aspirarlo. Para eso, tendríamos que haberlo aspirado muy bien antes de pasar al surfactante. ¿Se entiende cómo es importante saber lo que vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer? Y si uno no le aspiró las secreciones o algo de líquido amniótico que puede tener en la vía aérea, le aplicamos el surfactante y después empieza a burbujear, como decimos nosotros, digamos, a desaturar, porque hay que aspirarlo. Si lo aspiramos, le sacamos el surfactante. O sea que primero tiene que estar el paciente bien aspirado, para tratar de no abrir y sacar después el surfactante que le pasamos. Puede necesitar una segunda dosis y no mejor. E assim finalizamos o procedimento de administração do surfactante exógeno. Bueno. Entonces, creo que hasta acá hemos hablado de todo lo que es la recepción de un recién nacido deprimido que necesita reanimación. Y les encargo, por favor, que no digan que reanimación es masaje cardíaco. Reanimación es todo lo que hay que hacer para que el bebé respire en el caso de que no lo haga espontáneamente. Bueno, Profe, sí. luego de la aplicación del surfactante, ¿cuánto tiempo se hace con la bolsa autoinflable? 1 minuto más o menos se bolsea. Ah, De forma manual y rápida, se bolsea 1 minuto para que llegue el surfactante a todos los alveolos posibles, a la mayoría que pueden llegar. Porque uno lo está dejando a lo sumo en el extremo distal del tubo endotraqueal. Estamos hablando de que el tubo endotraqueal está ubicado arriba de la carina. La carina es donde se bifurcan los bronquios. Imagínense que el tubo endotraqueal está ahí arriba. No puede estar apoyado en la carina, tiene que estar arriba. Más o menos medio centímetro, 1 centímetro. Depende del tamaño del bebé. Y después tiene que ir a los bronquiofuentes, el surfactante. Y después tiene que ir a los bronquiolos. Y después tiene que ir a los alvéolos. O sea, no es que uno le pasa el surfactante y hace ¡pluf! Infló el pulmón. Tiene que ir llegando, por eso la ventilación manual. Y tratar de no aspirar por 2 horas la vía aérea. Bueno, creo que empezamos por, nos llevó bastante, nos llevó muchas clases, nos llevó casi 2 meses, ¿no? Hablar de la recepción de un recién nacido deprimido. Creo que a esta altura ya ustedes saben muy bien cuál es el algoritmo en un recién nacido deprimido,
cómo se diferencia un recién nacido deprimido de un recién nacido vigoroso. Conceptos importantes como que el Apgar no es importante para tomar la decisión de reanimar a un paciente, sino que tiene que ver más con la secuela o con la morbilidad o con el riesgo de morbilidad o el pronóstico neurológico de ese paciente. Saben los elementos que hay que tener preparados para una buena recepción, lo importante que es el trabajo de enfermería en esta secuencia, conocer el material con el que van a trabajar, tenerlo preparado, saber que funciona, saber que las drogas no están vencidas, hacer el chequeo en el checklist del carro de paro, de todas las sustancias que se pueden utilizar en la emergencia. Hay drogas, hay sondas, hay tubos, hay ambú, bolsas inflables, hay máscaras, hay tubo en T, o sea, oxígeno, mezclador, aire comprimido, vías para hacer la canalización de la vena umbilical, jeringas, gasas, cintas para rotular las jeringas, cintas para fijar el tubo endotraqueal. Bueno. Bien. Bueno, entonces ahora ya saben todo. La semana pasada hicimos también algunas preguntitas de chequeo para saber si íbamos bien o no. Vamos a ver ahora una recepción y vamos a hablar en esta hora que nos queda de la recepción de un recién nacido vigoroso, de un recién nacido generalmente que es de término, que no va a necesitar una reanimación. O sea, ocupamos 8 clases o 7 para hablar del deprimido y no sé si llegaremos a ocupar una para hablar del normal. Pero como siempre, uno habla de lo que está mal más veces de lo que está bien. Porque el que está mal es el que necesita que ustedes actúen rápidamente. El que está bien no necesita prácticamente asistencia. Si no, no estaríamos acá los seres humanos en el planeta. Bueno, vamos a ver si comparto. Hay cosas que después las vamos a corregir porque no son tal cual están expresadas, ¿eh? Partiendo cualquier cosa. Esta pantalla ahí quiero compartir. Cuidados inmediatos del recién nacido. Estos representan el conjunto de actividades, intervenciones y procedimientos dirigidos a las niñas y niños en el proceso de nacimiento en los primeros 5 minutos de vida. Es muy importante tener en cuenta la temperatura del salón de parto, que debe de ser al menos de 20 grados Celsius y se debe recibir el recién nacido bajo una fuente de calor radiante o directamente sobre la piel de su madre. Celsius, recuerden que nosotros son centígrados, son 20, 24, 26. Fíjense cómo nace un recién nacido vigoroso con el tono. Acá ya pueden observar que tiene buen tono porque está flexionado. Flexiona los miembros sobre el tronco, los 4 miembros, y esto que se ve acá es la grasita o el unto sebáceo. Este es un bebé medio grandecito que debe tener un buen peso y tal vez tenga una edad gestacional por arriba de las 28 semanas. O directamente sobre la piel de su madre. Para los cuidados inmediatos, los materiales necesarios son guantes estériles, bolsa de reanimación, sondas de aspiración,
gotas de cloranfenicol oftálmico, vitamina K. Otros materiales que necesitamos son las perillas de goma, mesa de reanimación, incubadora radiante y ligadura umbilical. También se necesitan laringoscopio, tubos endotraqueales, equipos de succión, termómetros, cinta métrica, báscula, entre otras cosas. Bueno, ven que acá está hablando de otros elementos, mezcla un poco los elementos que se van a utilizar en el caso de que el recién nacido necesite la reanimación, pero mezcla otros de los que no habíamos hablado hasta ahora. ¿Cómo son? A ver si me ayudan. ¿Qué escucharon o qué vieron? Que de lo que no habíamos hablado antes, que había que preparar. La prevención del cordón umbilical. Bien, la pincita para el cordón, las cintitas de identificación que se le ponen en la muñequita, báscula, balanza, cinta para medir el perímetro cefálico, no sé cómo le llamó ahí, pero lo que nosotros llamamos para medir la longitud, que sería la talla, pero le llamamos longitud, llamamos talla a partir de que un niño se para en el piso, si no es longitud, el periómetro, también lo vamos a ver en la sala. Las gotitas, ahí dijo cloranfenicol, eso se usaba antes, por eso voy a ir haciendo algunas observaciones. Las gotitas son para prevenir la gonorrea o las infecciones de alguna bacteria que pueda tener la mamá y pasarle en el canal de parto. La más importante es la gonorrea. Y tienen nitrato de plata o antibióticos. Ahora creo que se usan las de nitrato de plata. No sé si alguno ha visto, sabe, conoce marcas de esas gotitas oftálmicas que se ponen ahora a los bebés. Antes también se llamaba Credé, me parece. ¿Alguien sabe? Trabaja en una neobiorecepción de las gotitas que le ponen en los ojos. ¿No? Bueno. No. Son gotitas Lo vimos en la clase de práctica. Sí, lo vieron con En la la doctora parte de Vanessa acá. profilaxis. Claro. Sí. Y después están las vacunas, ustedes le ponen la vacuna de la hepatitis B ahí, y la vitamina K, intramuscular. Creo que hemos nombrado todo. Normalmente el niño se separa de la placenta Miren qué pinzando y lindo. cortando el cordón umbilical. Momento Este mágico. corte y pinzamiento precoz del cordón umbilical es el que se realiza generalmente en los primeros 60 segundos tras el parto. Bien. Momento hermoso. Esto parece una cesárea, ¿no? El bebé nace lleno de unto, nace empapado, por supuesto, viene de un medio líquido, por eso es tan importante la temperatura y secarlo y tener compresas para cambiarlas cuando se humedecen. Y nace con cianosis. Ustedes no me digan que este bebé está rosado, es cianótico. Es normal. Fíjense que tiene que hacer todo un cambio de fisiología. Recuerden lo que habíamos hablado del cordón umbilical, que ya ahora la oxigenación va a depender de él cuando respire y no de la sangre que le va a dar la mamá. Y la ligadura oportuna del cordón está ahí perfectamente dicha, que son 60 segundos, un minuto, ¿sí? O sea, se espera un minuto para cortar el cordón. Pero si el bebé necesita reanimación, se hace antes. Y si es prematuro, se esperan 30 segundos. Como segundo paso vamos a secar el bebé para evitar la pérdida del calor. Se utilizan frazadas templadas que suministran calor y una vez ya está seco y cubierto se puede colocar al bebé en contacto con la piel del pecho o el abdomen de la madre para mantenerlo caliente y estimular psicológicamente a la madre y al niño a conocerse el uno al otro. Es muy importante ese primer apego que tiene el bebé con su mamá. En algunas maternidades lo hace inclusive cuando todavía el cordoncito está latiendo y está pegado a la placenta, el bebé repta y se lo ponen a la mamá, y en otras como acá, bueno, esto es una cesárea aparte, se lo saca y después se lo lleva al pecho de la mamá. El cordón está cortado y está clampeado con una pinza Cocker, pero no está puesto el clamp,
el que queda después de recuerdo cuando se cae el cordón. De plástico. Como tercer Hacemos paso, golpe es de a importante poco. identificar al bebé Empapa con la el compresa, por eso hay nombre que de su cambiarla. madre, dígase recién nacido, y nombre de la Identificación. madre, y su fecha de nacimiento y hora de nacimiento también. Ahora estamos todos contentos, tranquilos. Respira. Va empezando a tomar color, pero ¿qué tiene en los pies? ¿Y siente cuando le ponen la mano cómo quedó ahí la marca? Eso es porque todavía la perfusión periférica no está bien. Está el cuerpo empezando a irrigar su sangre en un sistema totalmente diferente al anterior. Y los piecitos siempre van a ser, las manitos van a ser los últimos que recuperen, o que logren, mejor dicho, el color rosado. Está con acrocianosis. Se administra una profilaxis de vitamina K intramuscular con dosis de 1 miligramo para prevenir la enfermedad hemorrágica del recién nacido. Está precargada previamente, que es en el muslo, la parte anterior. En Bueno, este el tercio paso se anterior. realiza la aspiración Tercio de anterior. secreciones, que se realiza mediante Esto no se hace una más. sonda que se Esta conecta a colocación de un esa sonda dispositivo de toma de nasogástrica succión. no se hace El más. objetivo de esta es mantener permeable las vías aéreas, eliminar secreciones de las vías respiratorias altas, disminuir la resistencia de la vía aérea y el trabajo respiratorio y prevenir complicaciones asociadas a acumulación y o aspiración de secreciones o meconio. Ese líquido que sacaron, lo sacaron del estómago. Lo que está diciendo no es así. O sea, uno no está metiendo esa sonda dentro de los bronquios, no está intubando. Entonces, lo que sale, ese líquido, es líquido amniótico y sale del estómago. Y se ha comprobado que hay que dejarlo, que no hay que sacarlo, que eso favorece mucho después en la nutrición enteral también del tubo digestivo. Entonces no hay que sacarlo, no hay que ponerle sonda nasogástrica. Disculpen que le estoy mostrando un video al cual tengo que contradecir, pero bueno, es el único, bueno, me lo acercó una docente de pediatría, que le agradezco muchísimo, a Soledad, pero está desactualizado en esto. No hemos encontrado, yo no he encontrado ninguno, gracias a que Sole me pasó este video. No tenía ninguno para mostrarlo. Aparte que invasividad innecesaria es. Yo lo he hecho esto hace 30 años. Ese tubito que ven ahí seguramente es la sangre del cordón, ahí, para hacer Muy importante también verificar la permeabilidad estudio del ano de- introduciendo una sonda rectal o de el dedo meñique sífilis. si no se tiene Eso uno. tampoco se hace. Eso era para ver si tenía atresia anal. Ahora no, se espera que haga la primera etapa, el coño. No se hace más. Bueno, ahí sí. Dejamos más o menos 1,5 centímetros, 2 centímetros del cordoncito y le ponemos el campo. Y después cortamos. En este paso se liga el cordón umbilical utilizando un clamp o ligadura umbilical a 2 dedos por encima del ombligo para posteriormente cortar el cordón. Una vez Fíjense las- cortado, se deben de verificar que hayan 3 estructuras, 2 arterias y una vena. Porque eso, si no está bien conformado, Este puede dar paso lugar a consiste pensar en que pueda traer aplicar más gotas de formación. cloranfenicol oftálmico para prevenir la infección ocular gonocócica que puede contraer el recién nacido al pasar por el canal del parto. En
En este paso se verifica si los testículos están descendidos. En este paso verificamos si el paladar está íntegro. Como último paso, se pone en contacto el recién nacido con su madre para favorecer la creación de un vínculo intenso. Bueno, esa es más o menos lo que pasa en una recepción normal, un recién nacido vigoroso y de término, que generalmente no va a necesitar maniobras de reanimación. Todo lo que se hace ahí se llama profilaxis y es lo que va a evitar después infecciones. Ahí no estaba lo de la hepatitis B, pero ahora sí se incorporó la hepatitis B. Lo de la perita de goma tampoco se usa más, no se aspiran los chicos, se trata de hacer el parto lo más natural posible, siempre y cuando el bebé no requiera apoyo. Si requiere ventilación positiva, ustedes ya saben todo eso, ahí sí. Las gotas oftálmicas también se aplican por cesárea, sí. Se aplican siempre, porque se pudo haber contagiado igual por secreciones. Sí, se aplican siempre. O sea, Susana, que el video está entre todo bastante bien, sacando aspiración de nariz y El ano. lo de la parte Le pone la del sonda ano, en el ano. sonda anal. Sí, la aspiración no solamente fue de nariz, llegó hasta el estómago, porque le aspiraban Sí, líquido. sí, sí, sí. Entró por nariz y... Gástrica, claro. Sí, sí, fue. Y la aspiración de goma que no se hace más. Antes se hacía en el canal de parto si había meconio, ahora no. Y eso creo que lo vimos en un video también. Si hay meconio, Sí, 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 sí. se lo lleva a la mesita y ahí en la cervocuna y ahí se le hace la ventilación a presión positiva. Y si hubiera que intubarlo, ahí recién se hace la aspiración. Pero ya con una aspiración, no de perita de goma, sino con la aspiración de la pared. Claro. Recién nacido que llora, bueno, espontáneamente no vamos a tener ningún problema. Secarlo, mantener la temperatura, hacerle la profilaxis y después hacerle todo lo que es antropometría, es decir, medirlo, pesarlo. El perímetro cefálico, que se hace por acá, y va hasta el punto más caliente del occipucio, para tener esas medidas de referencia. Se anotan en las libretitas sanitarias, se anotan en la planilla de recepción, y después se le pone también para la identificación las huellitas plantales en esa hoja. ¿Qué más? Profe, ¿el contacto con la madre es una vez que se le hace la profilaxis o antes? ¿O depende? Depende de la maternidad. Incluso hay algunas maternidades que lo bañan. O sea, le tiran agua tibia para sacarle todo ese unto. No es el caso de la del mola. No, depende de la maternidad. En algunos nace, lo sacan, y así como está mojado se lo llevan a la mamá, que la mamá le dé un beso, que lo reconozca, que le sienta el olor, y viceversa entre ellos, y después se lo lleva a la salita de recepción. En otros se lo saca, se lo lleva a la salita de recepción, se lo seca, se lo deja perfecto, y se lo llevan a la mamá. En otras incluso hasta lo cambian con la ropita que la mamá le da. Lo importante sería el contacto piel a piel. A mí me pasó las dos. A ver. En una me lo entregaron inmediatamente, o sea, tuve cesárea las dos, y como me decía, es un momento muy mínimo que es con el contacto, y después, bueno, van a la profilaxis. Y la otra recién me la entregaron en la sala, o sería en la habitación. Y a ella me la entregaron con meconio, todo, la nariz, la boquita. Pero ¿por qué no o sea, tuvieron que hacerle algún tipo de maniobra de reanimación o de asistencia? Porque vos la viste ya cuando estabas en la No les sabría habitación. decir, yo directamente la vi en la habitación. Bueno, Nació ahora de les hago una pregunta 32. yo. Sí. 32 semanas, medio prematura. No, sí había completado 40, pero bueno, a mí se me fisuró a los 5 meses, y de 32 centímetros, bueno, era muy pequeña.
Está bien. Sí, a veces porque cuando son muy pequeños, tratan de no generarle más noxa y lo cambian primero para que no tenga frío, no sé. La verdad es que son modalidades de las maternidades. O sea Y que depende depende todo del jefe del de servicio. neonatología o jefas de Claro, neonatología. todo servicio es diferente. Sí, sí, Ah, exactamente. Sí. Vieron que ahora se habla del parto humanizado, bueno, se habla mucho de la violencia obstétrica. A veces el momento del parto, que es un momento tan único, irrepetible, que marca para siempre tanto a la madre como al hijo, eh, al padre también, si es que lo dejan estar presente, pero muchas maternidades no los dejan estar presentes. Entonces, ese momento a veces se ve invadido por un montón de maniobras innecesarias, como fueron esas de la aspiración, o a veces la de tener que lavarlo perfectamente para que el bebé llegue en condiciones higiénicas perfectas con la madre, cuando en realidad la mamá lo tiene que oler y el bebé la tiene que oler a la madre piel a piel, lo antes posible. A veces también hay malos tratos hacia las madres, eh, lo que se llama violencia obstétrica, que ahora está ese tema como muy cuidado. Una vez que ustedes hacen todos esos controles, que hacen lo que se llama la profilaxis, que le hacen la identificación, que firman la planilla al médico, bueno, y que se lo dan a la mamá, bueno, depende también si la mamá tuvo cesárea o parto natural, porque si tuvo cesárea la mamá se va a tener que quedar un rato más, ella, hasta que le terminen de hacer la cirugía, ¿no? La cesárea, las suturas y todo lo que sea necesario, y a veces ahí es ese desencuentro, y el bebé necesita estar un ratito en la neo, hasta que a la mamá termine de hacerle este procedimiento. También es importante que sepan que siempre es preferible un parto vaginal, natural, a una cesárea, que las cesáreas deberían tener indicaciones precisas, no por moda o por lo que fuera. Siempre es mejor, porque incluso el parto, el pasar por el canal de parto, hace que el bebé expulse el líquido amniótico que le hubiera quedado en los pulmones. Un bebé que nace por cesárea siempre le cuesta un poquito más y lo van a ver un tiempito más taquipnéico. Y algunos hasta necesitan un poco de presión positiva, un poco de BiPAP o de CPAP. CPAP, presión positiva al final de la aspiración, pero ya dado por un aparatito. Como el NeoPAF, pero con PEP solamente. Bueno, a ver si... hay algo que se llama pesquisa neonatal, que no se hace en ese momento, que es tomarle sangre del taloncito, ¿sí? Que es para las enfermedades neurometabólicas, fenilcetonuria, galactosemia, hipotiroidismo, fibrosis quística, hiperplasia suprarrenal congénita. Eso no se hace en el momento del parto. Estoy repasando. La ictericia, bueno, ustedes saben lo que ya María Esther les debe haber explicado perfectamente, lo que es la ictericia, el color amarillito de la piel. Si un bebé nace con ictericia, eso es gravísimo. La ictericia generalmente se produce después de las 24 horas. Está la fisiológica y está la patológica. Y de acuerdo a la igual se evalúa por sangre la cantidad de bilirrubina que hay, y si es directa o si es indirecta. Pero si un bebé nace con ictericia, eso es gravísimo. Alguna enfermedad metabólica tiene, o atresia de las vías biliares. Bueno, tengo acá para seguir más o menos y no olvidarme de nada. Bueno, una vez que nace, lo llevamos a la habitación, ya terminó el estrés, nació, todo bien, todas las medidas, libretitas sanitarias. La mamá va a empezar con su relación madre-hijo
y ustedes van a ir después como enfermeros a ver a ese bebé. Es decir, a ver cómo se adapta a esta vida nueva, extrauterina. Entonces, ¿qué cosas ustedes como enfermeros, una recién la comentamos, van a controlar cuando vayan a ver ese bebé en la internación conjunta de madre e hijo? ¿Qué signos vitales, qué cosas van a mirar, qué van a testear? Un color de su Color La de piel. su piel para detectar ictericia o ¿qué otro color? Oceanosis o Oceanosis, muy bien. Exacto. Oceanosis, dijimos que la acrocianosis en la sala de parto está bien, es tolerable, pero ya después se tiene que ir adaptando. Tiene que tomar un color rosado. Si tiene cianosis en los labios, ¿qué nos puedes estar hablando de eso? que esté deshidratado. No, no. ¿Temperatura? no, Hipotermia. no. Una mala circulación puede ser. Sí, tiene que ver con eso, pero es una de las pesquisas neonatales que se hace. Si un bebé tiene cianosis a nivel central en los labios o en la lengua, tenemos que sospechar y avisar al médico porque eso puede ser una cardiopatía congénita. Yo te iba a preguntar si se hace auscultación del corazón. ¿Te acordás que nos contaron que teníamos que esperar hasta 24 horas para que se cierre? No me sale el nombre. El ductus. En el corazón. Exacto. Sería una de las A veces primeras hay un cosas que soplito, tendríamos claro, que... que es el ductus que está abierto. El ductus generalmente cuando se mantiene abierto no genera cianosis, pero hay otras cosas como la atresia pulmonar o la tetralogía de Fallot que sí generan cianosis. Entonces, ojo al piojo, cuando vean cianosis central, alarma total, como si ven ictericia en las primeras horas de vida. ¿Qué más? Miran, color, muy bien. ¿Qué más miran? Los enfermeros entran a la habitación, está la mamá, el bebé, el papá, ojalá. Y nadie más, ¿eh? Nadie más. No es momento de visita, gente. Por favor. No, es muy antipático, pero ni la abuela, ni el abuelo, ni los tíos. Veremos los hermanitos, pero no es momento. Y, bueno, mucho menos los hermanitos, porque si llevan alguna enfermedad respiratoria, ese recién nacido todavía no tiene defensas, podemos después tener riesgo de que tengan bronquiolitis más adelante a lo mejor. No necesariamente van a ser una bronquiolitis, pero nada de enfermedades infectocontagiosas por lo menos hasta los primeros 6 meses, hasta que tengan las vacunas. Igual en los primeros meses tienen los anticuerpos de su mamá. Pero no es el momento de visitas. Antes yo me acuerdo en el hospital abríamos una habitación en pediatría y eran, no sé, 8 personas. No, cuando un chico está internado no es momento de visitas. Es la mamá y en el caso del recién nacido, mamá y papá, para que pueda ayudarlo a la mamá, o mamá y mamá, voy a hacer 2 mamás, y nada más. Si hay alguien que Otra de tiene que las quedar para observaciones, cuidarla, se tiene que retirar la otra persona. Sí, Sofía. otra de las observaciones también sería que el bebé se esté alimentando bien, que tenga un buen agarre. Muy bien. Es decir, cómo se está amamantando. Tiene que estar prendido al pecho. ¿Ustedes saben cómo tiene que estar prendido al pecho? ¿Cómo se pone un bebé para que tome pecho? Es una verdad de perogrullo. Pero... Sí, lo vimos en las clases de Susana también. Los labios tienen Las que, técnicas de amamantar. para que sea una Ok, correcta prendida, sería que el labio tiene que abarcar toda la aureola del pecho. Y no sé si después lo que usted pregunta es en referencia a la posición, que tiene que estar panza, como le dicen, sí, panza con panza. pancita, es panza Panza con del panza. bebé con la panza de la mamá. Sí, y Y no el es bebé tiene que aureola, mirar a la es madre. areola, no es aureola. Areola. Aureola es esta. Areola, Y sí. nadie tiene. Es areola, mamaria, sí.
Y el labio inferior del bebé tiene que estar evertido hacia afuera, así. Esa es la forma de que haga bien como papá, para que entre Papá. solamente la leche y no aire. El labio superior, bueno, puede estar un poquito doblado, no importa, pero el inferior tiene que estar evertido. Los bebés van a tomar a demanda, eso de darle 30, no sé, contarle cuántos minutos de una mamá, cuántos minutos de la otra, toman a demanda, hacen provechito, toman de la otra mamá. Generalmente hay que empezar por la última mamá con la que se dejó, porque esa es la que va a estar más cargada. Esto es un tema, el amamantamiento, no me voy a meter porque no lo manejo en absoluto, pero la técnica de amamantamiento a veces parece algo tan natural y tan sencillo, y es complicado y puede fracasar el amamantamiento y la lactancia materna por no tener un buen asesoramiento en esas primeras 48 horas de vida. Las Que no enfermeras del baje neo, mucho no de sé si peso hablaron con... también significa que no se está amamantando bien. Claro, pues generalmente pierden un 10% del peso, pero si pierden más, ya puede ser que no se estén amamantando bien. Las mamás dicen no tengo buena leche, no me sale buena cantidad de leche. La leche depende de la succión, cuanto más succiona, más leche va a producir, con la hormona que es la oxitocina. La calidad de la leche, bueno, esa es otra de las cosas que se preguntan en el examen, o sea, cómo las leches van cambiando de maduración, desde el calostro, la primera, hasta la leche madura. También, Eso lo Susana, tienen que si saber. normalmente dice no me baja leche, hay que enseñarle los masajes que se tienen que hacer en el pecho para que Exacto. pueda empezar, también esa es otra cosa. Más allá de tenerlo como principal al paciente, al bebé, también ver la madre que está pasando junto con el bebé, o sea, ver el binomio. Es como Exactamente, un el binomio. binomio. Sí, siempre es un Madre-hijo. conjunto eso, siempre, Ujú. es un binomio. Sí, y si la mamá se pone nerviosa, y no le va a bajar leche, porque es así. Porque nuestro sistema nervioso autónomo reacciona así. Entonces, Por eso la tranquilidad, importancia de, paciencia, soledad o con la contención mínima necesaria. Sí, Clarice. por eso la importancia de la mamá tiene que estar tranquila, en un lugar cálido, con cierta predisposición para amamantar. Esa es la importancia para que le pueda bajar bien la leche. Tendría que estar sola en una habitación, pero bueno, las condiciones a veces edilicias no ayudan, y a veces hay dos mamás en la misma habitación. Entonces, No, el pero pudor, que la intimidad, que... exacto, por ahí es primeriza, pero explicarle esas cuestiones para que esté tranquila y se pueda relajar, como decís vos, darle las herramientas para que ella entienda cómo debería de ser. Después que lo aplique a su lugar, en su Por casa. eso es tan bueno cuando uno, a mí me ha tocado estar acompañando a una mamá que recién ha tenido a su bebé porque es familiar, y es tan lindo cuando llegan los neonatólogos y explican y se toman el tiempo y parece que fueran pavadas, y yo que soy médica y escuchaba, decía, quedaba maravillada por la forma de explicárselo. Cuando viene el enfermero y con un buen trato, intenta acompañar ese momento también sumando tranquilidad y no nerviosismo. El trato es fundamental, el trato es fundamental. Hacer alguna broma para que la mamá se afloje un poco. Y no es que uno va a ir con un ojo así, a ver cómo toma la teta, a ver qué color tiene, a ver, hizo caca, a ver, hizo pis. Digamos, Claro, es la todo mamá no tiene por qué arreglar. enterarse de todas las cosas que uno está observando cuando lo está mirando, pero yo se los tengo que preguntar a ustedes. Bueno, Claro, yo te olor, comento lo que le pasó a mi amamantamiento, cuñada. sí. Sí, a mi cuñada, la única que trajo una nena a la familia, primeriza, un miedo tenían los dos. Los dos. Nació en Misiones, en Misionera mi sobrina. Uh-huh. Ellos dos solos, los dos en La Pampa, porque nació de cesárea la gorda. Y entró un enfermero que según ella estaba entre 90 y la muerte, pues no sabe calcular las edades al enfermero, pero le explicó tan bien
con tanta tranquilidad que no sé si lo agarró ella, pero mi hermano agarró todo lo que tenía que decir. Se lo puso a anotar y todo, porque eran primerizos, no sabían nada, Claro. solo, y nosotros somos re familiares. O sea, Pero lo importante de la imagínate el figura estrés es que tenían los enfermero. dos. Y el enfermero, no, chicos, no, esto es así, fíjense que esto, que lo otro, fíjense en el cordón umbilical, cuando el primer baño va a ser en tanto tiempo, Bueno, las primeras veces que vaya de cuerpo, caca, va a tener esto, estén tranquilos, van a tener que esperar tanto tiempo para que puedan viajar, y todo, pero una tranquilidad. Salió mi hermano, esto va a colación de acá, hizo, no sé, 3 habitaciones más, y se escuchaban los gritos de la enfermera, como retando a una madre, retando a una madre. chiquita, una chiquita de 16, 17 años. Eso es violencia. La diferencia que hubo entre lo que les pasó a ellos y lo que les Claro. pasó a la chiquita ¿Y de cómo 16, te 17 marcan años. esas experiencias? ¿Cómo te marcan? ¿Cómo pueden hacer que la puericultura, ¿no? ¿Cómo puede hacer que le cambie la vida a una persona? Porque es así. Si lo Y se dejan, vinieron mucho más tranquilos y viajaron bien y todo por esas pequeñas cositas que le dijo el enfermero. Claro. Después vino el obstetra y le dijo exactamente lo mismo, con palabras mucho más técnicas, pero se quedaron con lo que le dijo el enfermero. ¿Viste? Sí, porque los Eso era. enfermeros son los que están más cerca de los pacientes. Ustedes están más cerca que nosotros de los pacientes y ven otras cosas. Y la gente se anima a preguntarle más cosas a ustedes. Entonces tienen que aprovechar eso y no ir como a retarlos, a decirles cómo tienen que hacer o cómo no tienen que hacer, sino a acompañar. En medicina no es todo curar, muy pocas veces cura en medicina, pero muchas sí para acompañar en el nacimiento y en la muerte también. Pero bueno, estamos hablando del nacimiento. ¿Qué más miran? Amamantamiento, color. Bueno, obviamente los signos vitales, la temperatura, la respiración, Bueno, en la respiración nos vamos a detener qué ahí. tipo de respiración que tiene, el número, porque no solamente Generalmente tienen una 160. frecuencia respiratoria alta los recién nacidos. 30, 40, Expansión de tórax. 50. ¿Sí? Sí, Entonces, pero el tema es, están agitaditos. claro, pero Pero, si inspira si se infla el abdomen o se infla el pecho. No es sí, no es la misma y respiración. si hay tiraje, ¿cómo ven el Exacto. tiraje ustedes? Primero le tienen que sacar la ropita o levantarle por lo menos la batita. Y vieron que los bebés tienen toda esa ropa que se abrocha abajo con los broches y uno le da pereza sacar la ropa. No, chicos, cuando van a verlo hay que desnudarlo. Por lo menos mirar cómo respira, ver el tórax desnudo para ver cómo respira. Si no, el tiraje no lo van a ver. El tiraje es cuando se hunden entre las costillitas, se hunde ahí el pecho. Eso es porque están haciendo mucha fuerza los músculos para respirar. La panza generalmente se infla. Cuando se infla el tórax, se infla la panza también. La respiración es costo abdominal en los bebés. Después se va apareciendo solamente costal. Pero eso de que se infle la panza también lo tienen que ir viendo. Si ven que la panza no se infla y que cuando inspira, la panza se hunde, ojo, eso es gravísimo. El aleteo nasal, si tiene aleteo nasal o no tiene que tener aleteo nasal. Si tiene aleteo nasal, es que tiene dificultad respiratoria. El sonido solamente audible sin estetoscopio. ¿Hay algún quejido? ¿Hay algún... ¿Se acuerdan que eso era para mantener PIP o autopip? Le está faltando aire. O un estridor inspiratorio, o algún ruidito como un cornaje. A veces es común escuchar un ruidito. Sí, las sibilancias, si se escuchan a simple oído, son ya muy graves. Las sibilancias generalmente se escuchan con estetoscopio. Cuando Si uno escucha una ocultás. sibilancia, claro, cuando oculta. Si uno escucha una sibilancia al oído pelado, ya es gravísimo. Ya va a tener aleteo nasal, va a tener cabeceo, va a tener mucha más taquipnea, puede tener eso de que se hunde la panza, se llama respiración en balancín, ese signo, anoten. Entonces, respiración, un montón de cosas tenemos para observar en respiración. Bien, entonces, color, respiración,
técnica de amamantamiento. ¿Qué más le miramos al bebé? Primer día de vida, no suponer. No solamente miramos, sino que olemos. Bueno, ¿se hizo o no La hizo el piso. deposiciones? Bueno, ¿Se si hizo o no hizo si deposiciones? caca, si se tuvo mi primer menú de coño, o sea que la caca viscosa, verdosa. El cordón umbilical. El cordoncito umbilical que no esté rojo en el borde de implantación, no tenga eritema, que no tenga olor feo, porque es un lugar donde acceden fácilmente bacterias. Entonces, una onfalitis, una infección del cordón umbilical puede ser muy grave y producir una sepsis. O sea que una aureola Ay, de chicos, me van a matar. color rojo ¿Estoy grabando? en las... a mí me decía que cuando entré estaba grabando. No sé si lo Sí, han parado. profe, está grabando. Ah, bueno. Sí. Color rojo en el borde de implantación del cordón umbilical también hay que avisar al neonatólogo. Ajá, El perfecto. neonatólogo lo va a revisar, pero ustedes van a ir más seguido a verlo. Bueno, los bebés lloran o duermen mucho. Es difícil encontrarles como el término medio. Un bebé que llore solamente para comer y después se duerma 3 horas, y después se llora un poquito y coma. Y bueno, el bebé tiene que ir tomando su ritmo, no es fácil. Y cuando la mamá está más nerviosa, más difícil es. Entonces, hay que invitar a la mamá a que pueda contener a ese bebé, porque eso va a ayudar a la regulación emocional después que va a tener ese niño. Fíjense lo importante que es eso. Es decir, calmarlo. El calmarlo es fundamental. El tocarlo es fundamental. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos tienen una gran sensibilidad y aparte es uno de los, sentidos que más, no sé cómo decirlo, pero que más vías de entrada al cerebro tiene, porque uno toca la piel y la piel está en todo el cuerpo. Entonces, hacerle masajitos cuando la mamá lo cambia, tocarlo mucho, tocarle las manitos, tratar de cuando está haciendo el amamantamiento de que el bebé pueda mirar a la mamá. Todo esto que yo les estoy diciendo es como si fuera una estimulación sensorial, ¿no? Uno diría, ¿para qué vamos a hacer estimulación a un bebé que no tiene ningún problema? Pero son vías de entrada al cerebro. Las vías de entrada al cerebro son por los ojos, básicamente nosotros somos seres visuales, ¿m? Pero cuando un bebé es recién nacido todavía no tiene una visión perfecta. Entonces, no es el sentido que más tiene, digamos, como puentes de ingreso de información al cerebro. El gusto, sí, bueno, fíjense directamente en contacto con la piel de la mamá y el pezón de la mamá, y no la goma de una mamadera. Después, el oído, y también es bueno hablarle. Ustedes recuerden que los bebés se ha comprobado que ya oyen intraútero, entonces si a lo mejor se les cantaba una canción o se les ponía una canción, una música o algunas palabras especiales cuando nacen, si las vuelven a escuchar se calman. Es decir, que hay que calmarlo a ese bebé, hay que calmarlo. Eso ayuda mucho a la regulación emocional para toda la vida, para no tener después esos chicos que son incordiosos, esos chicos que no tienen calma, que no tienen paz, que son inquietos y no hay nada que los tranquilice. Fíjense lo importante que es ese momento. Y la piel es la zona que más canales de input de entrada tiene al cerebro, por el tacto. El olfato también, el olfato es muy, muy agudo y por eso es importante que esté cerca de la piel de la mamá. Bueno, cordón, respiración, pis, caca, signos vitales, frecuencia cardíaca, pulsos, pulsos periféricos, pulsos centrales, pulsos femorales. Los pulsos femorales acá y en la ingle son muy importantes para qué? Para detectar una cardiopatía que se llama coartación de aorta. Si no tienen pulsos femorales, hay que avisar.
Em, bueno, es, ¿qué más? A ver, podemos mirar cuando un bebé está con la mamá. Antes de irse de alta, le tienen que aplicar la vacuna, la BCG. Pero eso lo hacen las vacunadoras. Las vacunadoras pasan por las habitaciones antes del alta y le dan la BCG. No es en el parto. En el parto le dan la hepatitis B. También antes de irse le traen sangre para hacerle los estudios. Las pruebas en sangre, esas que decíamos de las enfermedades neurometabólicas, que esto se llama screening neonatal, que se le pincha el taloncito y es para todas esas enfermedades que habíamos dicho hoy. Fenilcetonuria, hipotiroidismo, galactosemia, que hay que esperar 48 horas, porque la galactosemia solamente se va a evidenciar una vez que el bebé tomó leche. Entonces hay que esperar 48 horas para hacerle esos estudios. O sea, generalmente se le hacen cuando se va de alta y cuando vienen al primer control con el neonatólogo, ahí uno ve los resultados. Sí, a mi sobrinita se lo hicieron cuando se fue de alta y después cuando fue el primer control. Claro. Y está todo bien. Porque es muy importante detectar enfermedades neurometabólicas en ese periodo, porque uno las puede tratar rápidamente. Bueno, vieron que estuvimos 8 clases hablando de recién nacido en una recepción dificultosa con recién nacido deprimido y menos de 1 hora con el normal. Pero bueno, así es la medicina que practicamos. ¿Qué va a hacer? Tampoco es, es como para que alguien que hace puericultura después se explaye o lea en este tema, pero es la oportunidad para generar un buen lazo madre-hijo, una buena lactancia segura por lo menos durante 6 meses, que no fracase, depende de ahí, de ese momento, darle seguridad a los padres, sobre todo a los primerizos, explicarle todo lo que les puede pasar. Bueno, vieron que los papás siempre tienen miedo a la muerte súbita, y se fijan a cada rato a ver si está respirando. Entonces, para eso también hay consejos de hacerlos dormir boca arriba, no boca abajo, como se decía antes, de que los piecitos estén apoyados en el borde de la cunita, para que el bebé no se vaya para abajo y se pueda asfixiar con las mismas sábanas o frazaditas. Abrigarlo como nos abrigamos nosotros en ese lugar, porque después empieza a regular temperatura y ya es igual que un adulto, digamos, a veces se los abriga demasiado, ¿no? Cuando empiezan a regular temperatura ya es más o menos tenerlos con la misma ropa que tenemos los adultos en ese mismo ambiente. Bueno, se enseña, dice Sofía, a los padres cómo se debe bañar recién nacido, cura del cordón, las recomendaciones oportunas sobre alimentación, exacto. Sí, no hay que recomendar el colecho. Hay que decir que el colecho tiene muchos riesgos. El colecho es muy, muy lindo en cuanto al afectuoso, pero es muy, muy riesgoso, muy riesgoso. Hay mamás que han aplastado a sus bebés con colecho, no se dan cuenta, las mamás están cansadas, parir no es fácil y genera un estado de cansancio también y de sueño, aparte amamantando. Entonces, el colecho, desestimarlo totalmente. En cuanto a las recomendaciones oportunas sobre alimentación, hay que enseñarle a las mamás, antes de que se vayan, a leer las libretas sanitarias. Las libretas sanitarias de La Pampa son una de las mejores del país. Tienen mucha información, mucha información. Entonces, si las mamás saben que ahí tienen, por ejemplo, las pautas del neurodesarrollo, qué es lo que tienen que ir esperando a medida que crece, cuáles son las pautas madurativas del primer mes, segundo mes, tercer mes, y así sucesivamente, se van también más tranquilos. Es una gran herramienta de puericultura la libreta sanitaria. La nuestra es muy buena, es muy completa.
Sí, Ayelen ponía el tamaño de la cabecita, es una de las medidas antropométricas, se llama perímetro cefálico. Y es importante porque eso se mide, después el neonatólogo mide eso en los, digamos, en los percentilos, ¿sí? A ver en qué percentilo está. Y es muy importante en los controles ver en qué percentilo va creciendo, o si va creciendo y se detuvo en un percentilo, en cuanto, por ejemplo, a la velocidad de crecimiento de la cabeza, que es lo que más crece en el primer año de vida, lo que tiene más velocidad de crecimiento, digo. Y si se detiene el crecimiento, como si aumenta demasiado. Por eso las medidas del nacimiento tienen que ser lo más exactas posible. Por ejemplo, yo lo mido, mide 36 y lo voy a ver al segundo día de vida y mide 40, bueno, es una alarma terrible, digo, es que tiene hidrocefalia, y si estuvo mal medido y medía 39, entonces fíjense lo importante que es hacer bien las medidas antropométricas, sobre todas las del perímetro cefálico, yo diría que es la más importante. El peso también, porque el peso nos habla después de si la técnica de amamantamiento es buena o no, si está creciendo bien, o si hay alguna infección solapada, porque a veces los recién nacidos no dan mucha sintomatología de infección. A veces no hacen fiebre, y solamente lo que tienen es taquicardia o irritabilidad o pérdida de peso. Se aconseja bañar al bebé después que se le caiga el cordón. Esto sucede más o menos a la semana. Tiene que caer espontáneamente. Si van a usar alcohol para limpiarlo, que el alcohol no toque la piel del bebé, sino que toque solamente el cordoncito en sí. Pero, más que el alcohol, creo que en la neo del mola se usan una sustancia tipo clorexidina o triple colorante, parece que se llama, y que es menos irritante. Antes se usaba alcohol iodado, y eso generaba trastornos de las hormonas tiroideas. Justo le iba a preguntar eso, porque me parece haberla escuchado que ya no se usaba más el alcohol al 70 en la cura, que Sí. más bien era controlar que el cordón quede por fuera del pañal y por ahí si se higienizaba más bien con agua y jabón, o bueno, con clorexidina. Sí. Han cambiado Sí, muchas es cosas, por suerte. jabón con glicerina o pan de jabón blanco, le habían dicho a mi hermano. O sea, todos mis hermanos que son padres, me dijeron eso. Sí, sí. Sobre todo pan blanco. Pan de jabón blanco, el viejo, el Lo común. más sano. No tiene nada. No tiene Lo que no perfume, tenga, no tiene lo que no nada. tenga aromas, porque los aromas Exacto. Sin tienen aceites y irritantes. esos. Exacto. No hay que ponerle perfumes en la piel. Si uno le quiere poner perfumito, que sea en la ropa, no mucho. Ahí está preguntando del alcohol. ¿Con qué, Susana, vieron algo de puericultura que dicen acá? Micaela Farías. Dice, sí, eso lo vimos con Susana también. Se debe confundir y querer decir María Esther. Claro, con la doctora, calculo que con la doctora sí puede ser. Con la doctora María Sí, con Castro. la doctora lo vimos. Somos dos en la cátedra, la doctora María Castro y yo. Y Susana Pedernera, que es enfermera, pero da otra materia. Ahí puso en el chat, profe, que se Claro, quiso confundió. decir María Esther, la doctora María Esther. Ah, ya me estaba poniendo mal. Hay otra Susana y no me enteré. Lo del paladar, sí. Bueno, pero eso no es invasivo, es ver el paladar, si tiene paladar hendido. Generalmente el chico que nace con FLAP, se llama fisura del labio alveolo palatina, uno le ve ya la fisura del labio. Pero es raro, pero puede haber fisuras solamente del paladar. Y bueno, sí, eso es parte del examen también. De todas maneras, es muy poco frecuente, ya les digo, sola sin la del labio. Bueno, gente, la semana que viene
Yo tengo que dar también adolescencia, así que tengo algo preparado, es más teórico. Si quieren hacer preguntas de todo lo que hemos visto hasta ahora, porque ya no vamos a ver más nada de reanimación, si quieren volver a charlar algún tema, me lo piden para la semana que viene antes que empecemos con adolescencia, porque ya después de esto terminamos con adolescencia y empezamos a ir a la sala de simulación en grupos. Lo único que les pido que no le digan a María Esther Castro que la reanimación es el masaje. La reanimación Nos es pone un todo. 1, Susana. Me hace quedar re Yo mal. me voy a acordar de eso porque lo dice todas las clases. Porque lo escucho en los exámenes finales. Pareciera que yo les expliqué solamente que reanimación es masaje. Bueno, gente. Voy a terminar de Profe, hablando grabar. de eso de finales, ¿a qué hora es el Ah, parcial mañana?